Mi nombre es María Reina Martínez Bacaflores. Yo voy a presentar el capítulo 1 correspondiente a CCNA 3, Diseño LAN. En principio vamos a ver las secciones y objetivos de este capítulo. Con sección número 1 tenemos diseños LAN por cable en el campus, donde vamos a ver por qué es importante diseñar una red jerárquica escalable. Vamos a ver los diseños jerárquicos de una red. Vamos a ver las consideraciones que debemos tener para diseñar una red escalable. Como segunda sección vamos a ver la selección de dispositivos de red en el campus. Vamos a seleccionar dispositivos de red, vamos a seleccionar las funciones de hardware de un switch, vamos a ver los tipos de routers para redes pequeñas y medianas y vamos a ver los ajustes básicos de un dispositivo Cisco AI. La primera sección vamos a ver los diseños LAN por cable en el campus. Sabemos que cuando tenemos una empresa o en cuanto a empresas hablamos, lo que se requiere, en lo que se enfoca la empresa es obviamente en crecer, tanto en personal como en sucursales. Por ello es también que se ve la necesidad de que la red empiece a crecer. Entonces, estas redes empresariales de las que nosotros hablamos deben ser capaces de administrar todo tipo de datos como archivos, correo electrónico, telefonía IP y también video. Entre las características importantes de una red empresarial tenemos que debe admitir aplicaciones fundamentales, las que ya les he mencionado. Admitir tráfico de redes convergentes, admitir las diversas necesidades comerciales y proporcionar un control administrativo centralizado. Cuando hablamos de diseño de red en campus, este incluye desde LANs pequeñas con un simple switch hasta redes grandes como las redes WAN, como el ejemplo que tenemos en la imagen. Modelo de diseño jerárquico. En CCNAs anteriores también ya se ha visto un poco de esto. Este modelo lo que tiene es en esencial tres capas. La capa de núcleo central, que va a otorgar la conectividad entre las capas de distribución de otros entornos LAN más grandes. La capa de distribución, que agrega las capas de acceso y brinda la conectividad a otros servicios. Y la capa de acceso, que otorga los puntos de acceso a los usuarios finales. También tenemos el diseño jerárquico de dos niveles o núcleo contraído, que vemos en la imagen de abajo, en la que las capas de núcleo y distribución se combinan o se contraen. Lo que nos proporciona esto es un menor costo para la empresa y además que se reduce la complejidad para el administrador. Diseño de escalabilidad. Sabemos que al hablar de un crecimiento de redes, hablamos de escalabilidad. Entonces, por ello es que nosotros debemos enfocarnos en diseñar redes escalables. Para ello debemos utilizar equipos modulares expansibles o dispositivos agrupados que puedan actualizarse fácilmente para aumentar las capacidades según lo requiera la empresa. Debemos diseñar una red jerárquica para incluir módulos que se puedan agregar, actualizar y modificar según sea necesario. Además debemos tener bien clara nuestro diseño de IPv4 o IPv6 para que también esta vaya de acuerdo al modelo jerárquico. Debemos elegir equipos, tanto routers como switch, ya sea de capa 3 o capa 2, para limitar las transmisiones y filtrar el tráfico no deseado en la red. Debemos además tomar en cuenta que es muy importante la redundancia. Un diseñador de red obviamente va a tener que tener una estrategia con respecto a todos estos puntos. ¿Para qué? Para poder ampliar la facilidad y eficacia al momento de hacer que nuestra red sea escalable. Habíamos hablado ya un tanto de la redundancia, les había mencionado que es algo muy importante. ¿Con qué objetivo utilizamos la redundancia? Con el objetivo de que en nuestra empresa se evite en lo posible las interrupciones o se reduzca en su mayor porcentaje. Es decir, vamos a tratar de evitar la posibilidad de que exista algún punto de falla. Para ello debemos tomar en cuenta estos puntos, que es necesario instalar equipos duplicados para proporcionar servicios de conmutación por error para dispositivos críticos, es decir, los equipos más importantes de nuestra red. Las rutas redundantes ofrecen rutas físicas alternativas para que los datos atraviesen la red, como podemos ver en la imagen. El protocolo Spanning Tree se requiere con rutas redundantes en una red Ethernet conmutada para evitar bucles de capa 2. Spanning Tree proporciona un mecanismo para deshabilitar las rutas redundantes en una red conmutada hasta que la ruta sea necesaria, por ejemplo, cuando se produce la falla que habíamos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con Spanning Tree? Es crear estas rutas alternativas en caso de que uno de nuestros equipos falle. Dominios de fallas. Cuando hablamos de dominios, ¿qué dominios ya hemos visto en CCNAs anteriores? ¿Recuerdan? Difusión y conexión. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de dominios de fallas, nos estamos refiriendo a estos dos dominios. Cuando tengamos nosotros una red bien diseñada, lo que se va a hacer es que se va a limitar estos dominios. Vamos a utilizar enlaces redundantes, como ya habíamos mencionado, y equipos confiables, obviamente, de clase empresarial,
Para minimizar estas interrupciones, los dominios de fallas más pequeños reducen el impacto de una falla, pero también facilitan la resolución de problemas. En un modelo jerárquico, como es el que estamos viendo, es mucho más fácil controlar el tamaño de un dominio de falla en la capa de distribución. Aumento de ancho de banda. Sabemos que cuando hablamos de modelos jerárquicos hay equipos que necesitan mucho más ancho de banda que otros, como por ejemplo los switch de la capa de acceso y la capa de distribución, que son los equipos que más cantidad de datos van a tener que procesar. Entonces, dado que varios enlaces convergen en un único enlace de salida, es posible que en dicho enlace se produzca un cuello de botella. Para evitar estos cuellos de botella utilizamos Ether Channel, que es una forma de agregación de enlaces lógicos que permitan al administrador de red que aumente el ancho de banda entre dispositivos mediante la creación de un enlace lógico compuesto de varios enlaces físicos. Es decir, varios enlaces físicos van a funcionar como un solo enlace lógico para darle mayor ancho de banda al equipo. Expansión de la capa de acceso. Como sabemos, como ya hemos mencionado, la capa de acceso es precisamente la que está conectada directamente con el usuario. Entonces, en esta capa también podemos utilizar equipos inalámbricos, que nos van a proporcionar aumento de flexibilidad, una reducción de costos y capacidad de crecer y adaptarse a los requisitos cambiantes de redes en las empresas. Para ello, ¿qué necesitamos? Terminales NIC que sean aptas para este tipo de comunicación inalámbrica y obviamente un router inalámbrico o un punto de acceso para que los usuarios puedan conectarse. Ajustes de protocolo de root. Los protocolos de enrutamiento avanzados como OSPF e IGRP se utilizan en redes grandes. Los protocolos de enrutamiento de estado enlace como OSPF y enrutamiento por vector distancia patentado Cisco llamado EIGRP, estos son protocolos de enrutamiento avanzado, por así decirlo. Funcionan bien para redes jerárquicas más grandes donde convergen más rápida y es importante. Esto con respecto a OSPF. Con respecto a EIGRP, es un protocolo de enrutamiento dinámico popular. Está diseñado para redes más grandes que utilizan principalmente Cisco. Selección de dispositivos de red, nuestra segunda sección. Plataformas de switch. La selección de hardware adecuado para cumplir los requisitos actuales de la red es fundamental al diseñar una red. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver son la variedad de categorías de switch que se nos presentan para las redes empresariales, entre los cuales tenemos switch LAN de campus, switch administrados en la nube, switch de centros de datos, switch de proveedores de servicios y redes virtuales. Al seleccionar los switch, los administradores de red deben determinar los factores de forma como características de configuración fija, modular, apilable y no apilable. Esto dependiendo del tipo de empresa que yo tenga y los requerimientos que tenga esta empresa. Densidad de puertos. La densidad de puertos igual ya la hemos visto en CCNA 1 y como base ya tenemos algo de información con respecto a esto. A lo que se refiere la densidad de puertos es a la cantidad de puertos que tiene un switch y de igual forma tendremos nosotros que ver cuánta necesidad tiene nuestra empresa para poder adquirir estos switch. En vista de que, como podemos ver en la imagen, tenemos switch desde 24 puertos hasta más de 1000 puertos. En el caso del Catalyst, 6500. Velocidades de reenvío. La velocidad del cable es la velocidad de datos que puede obtener cada puerto de Ethernet. Las velocidades de datos en un switch por lo general son 100 megabytes por segundo y 1, 10 y 100 gigabytes por segundo. Se pueden utilizar switch más económicos y de menor rendimiento en la capa de acceso y switch de mayor rendimiento y más costosos en las capas de distribución y núcleo, que es donde la velocidad de reenvío tiene un mayor impacto sobre el rendimiento de la red con respecto al diseño jerárquico. Los switch básicos presentan velocidades de reenvío inferiores que los switch de nivel empresarial. Power over Ethernet. Esto permite que un switch suministre alimentación a dispositivos a través del cableado de Ethernet existente, por lo general a teléfonos IP y algunos puntos de acceso inalámbrico, como podemos ver en la imagen. Además, el administrador obviamente tendrá que asegurarse que son necesarios este tipo de equipos en nuestra red, en vista de que estos switch que admiten PoE son costosos. Los switch compactos de Cisco de las series Catalyst 2960C y 3560C admiten el paso a través de PoE. ¿Qué quiere decir? Que el switch, como vemos en la imagen, del medio obtiene energía de los switch que son ascendentes. Conmutado multicapa. Los switch multicapa
se implementan en las capas de núcleo y distribución. Estos, cuando nos referimos a switch multicapa, nos referimos a switch de capa 3, que obviamente sabemos que tienen estos switch el manejo de tablas IP y enrutamiento, y prácticamente tienen una función muy similar a la de un root. Respecto hasta este punto tenemos dos actividades. Una actividad que tenemos en la plataforma, seleccionar hardware de un switch para conocer un poco más, y una actividad de packet tracer. Requisitos de los routers. El enrutamiento es necesario dentro de la capa de distribución en una red empresarial. Sin él, los paquetes no podrían salir de la red local y simplemente se quedarían en nuestra pequeña red LAN. Los routers son dispositivos de red críticos porque son responsables ¿de qué? De conectar hogares o empresas con el Internet. Interconectan varios sitios de red con una red empresarial. Conectan ISPs en Internet. También son traductores entre los diferentes tipos de medios y protocolos. Encuentran o tienen como trabajo encontrar rutas alternativas y un enlace o una ruta FAT. Hablemos ahora de los routers Cisco. Tenemos tres tipos de routers Cisco. Los routers de sucursal, que optimizan los servicios de una sucursal en una sola plataforma, a tiempo que ofrecen experiencias de aplicación óptima en las sucursales y en infraestructuras WAN. Los routers de perímetro de la red, que permiten que el perímetro ofrezca servicios de alto rendimiento, altamente seguros, confiables. Routers de proveedores de servicios. Estos routers diferencian la cartera de servicios y aumentan ganancias por medio de la provisión de soluciones de extremo a extremo, escalables y servicios que reconocen los suscriptores. Como podemos ver en la imagen, y es clara la función para la cual sirven estos tipos de routers. Hardware de los routers. Los routers sabemos que vienen en diferentes formas y también en diferentes tamaños. Esto obviamente lo tendremos que ver de acuerdo a los requerimientos de nuestra empresa. Podemos categorizar los routers como configuración fija o modular, además que también vienen con distintos tipos de interfaces, fase Ethernet, Gigabit Ethernet, serial y fibra óptica. Administración de archivos y licencias de datos. El IOS se refiere al paquete de enrutamiento, conmutación, seguridad y de otras tecnologías de interconexión de redes integradas en un único sistema operativo multitarea. Cuando se envía un nuevo dispositivo, viene preinstalado con la imagen del software y las licencias permanentes correspondientes a los paquetes y características especificados por el cliente. En cuanto a los routers, a partir de la versión 15.0 del software iOS de Cisco, la compañía modificó el proceso para permitir nuevas tecnologías dentro de los conjuntos de características iOS, como se puede ver en la imagen. Comparación entre administración en banda y fuera de banda. Este punto ya lo hemos visto desde CCNA 1. Bueno, ahora vamos a profundizarlo un poco más. La administración fuera de banda se usa para la configuración inicial o cuando la conexión de red no está disponible, para la cual se requiere una conexión directa al puerto de consola o al puerto AUX y que el cliente tenga una emulación de terminal. La administración dentro de banda, con diferencia al fuera de banda, se requiere que la red esté disponible para monitorear y hacer los cambios de la configuración en un dispositivo de red. Para esto se requiere al menos una interfaz de red en el dispositivo que se va a conectar y que va a funcionar. ¿A través de qué vamos a acceder al dispositivo? De Telnet, SSH, HTTP o HTTPS. Ahora vamos a ver los comandos básicos. Ya como podemos ver en la imagen, una pequeña configuración de RIP versión 2. Algo que ya hemos visto como los nombres de host, contraseñas, asignación de direcciones IP y enrutamiento básico. También ya hemos visto el uso de los comandos copy running config, startup config, para guardar los cambios y para borrar las configuraciones que hacemos, los comandos erase startup config y reload. Comandos show básicos del router. En un router podemos utilizar show IP protocols, que nos va a mostrar los protocolos de enrutamiento que tenemos configurados, show IP route, que nos va a mostrar la tabla de enrutamiento, y con relación a las interfaces podemos utilizar show interfaces, que nos va a mostrar las interfaces con el estado en línea, el ancho de banda, el retardo, la confiabilidad, el encapsulado, el duplex y las estadísticas de entrada y salida. También show IP interfaces, que nos va a mostrar la interfaz, incluido el estado del protocolo, la dirección IP, P4, si se configura una dirección auxiliar, si existe una SL habilitada, Show IP Interface Brief,
que nos va a mostrar una lista de las interfaces con información de direccionamiento IPv4 y el estado de la interfaz. Show Protocols, que nos va a mostrar la información sobre el protocolo enrutado que está habilitado, y otros comandos como Show CDP Neighbors, que es un comando específico para dispositivos Cisco, que nos va a mostrar los equipos vecinos que tenemos conectados. Comandos básicos del switch. De igual forma, tenemos los mismos comandos: el nombre de host, las contraseñas, la asignación de direcciones IP y el enrutamiento en el caso de que fuese un switch de capa 3. Para guardar las configuraciones, copy running config, startup config. Para borrar la configuración del switch, erase startup config y reload. Es posible que también sea necesario borrar los datos de VLAN, entonces para esto utilizamos el comando delete flash VLAN.dat. Comandos show básicos del switch. Con relación al puerto y a la interfaz podemos utilizar show port security, que nos va a mostrar los puertos que tienen habilitada la seguridad. Show port security address, que nos va a mostrar las direcciones MAC que están seguras, configuradas en la interfaz del switch. Show interfaces, que nos va a mostrar a todas las interfaces con estado, el ancho de banda, el retraso, la confiabilidad, la encapsulación, el duplex, igualmente las estadísticas de entrada y salida. Show MAC address table nos va a mostrar la tabla de direcciones MAC que descubrió nuestro switch, ya sea de manera dinámica o estática. Y al igual que los routers, vamos a tener el comando show CDP neighbors. Eso sería todo, muchas gracias.